Ahora vamos a hacer otro ejemplo en el que encontraremos todas las partes de la siguiente parábola. Recuerden, justo como lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a encontrar la directriz, el eje de la parábola, el vértice, el foco y el lado recto. Para la siguiente parábola, y menos 3 al cuadrado es igual a menos 4x menos 2. Lo primero que debemos hacer es identificar cuál es la ecuación de la parábola que debemos usar. Entonces, primero observemos. La variable que está al cuadrado es la y. Es decir, esta parábola va a abrir hacia el eje x, ya que la variable x es la que tiene la potencia 1 y la y la 2. Entonces, ¿qué más vamos a tener? Abre hacia el eje x, es lo primero. Lo segundo es, como tiene un signo negativo, va a abrir hacia la izquierda. Ahora, recordemos entonces la fórmula general para una parábola centrada en el punto h, k y que abre hacia la izquierda. Es y menos k al cuadrado es igual a menos 4p por x menos h. Entonces, lo primero que vamos a hallar es el vértice. El vértice lo hallamos simplemente igualando estas ecuaciones y encontrando las coordenadas h, k. Recuerden que el vértice tiene coordenadas h, k. Entonces lo que debemos hacer es igualar estas ecuaciones. Entonces observen, igualamos este lado de aquí, que es menos k, con este de aquí, que es menos 3. Y entonces multiplicando por menos 1 a ambos lados, obtenemos que k es igual a 3. Entonces ya tenemos este primer dato. Ahora, encontremos h. Hacemos lo mismo. Igualamos esta parte de aquí con la de acá. Es decir, menos h va a ser igual a menos 2. Y multiplicando por menos 1 a ambos lados, nos queda que h es igual a 2. Y aquí tenemos entonces esta segunda componente del vértice. Entonces, lo que encontramos aquí fue el vértice, ya que el vértice tiene coordenadas h, k. Entonces, simplemente el vértice para nosotros en esta ecuación va a ser 2,3. Ahora, observemos lo siguiente. Tenemos más o menos que la gráfica sería algo así. Aquí sería el punto 2,3 y la gráfica abriría así. Entonces, ¿cuál serían las coordenadas del foco? Recuerden que el foco estaría entonces aquí hacia la izquierda. Y observen, en la coordenada y tiene el mismo valor que el vértice. Pero en la coordenada x tiene el valor de x que tiene el vértice menos este pedacito. Pero este pedacito es p. Entonces el foco va a tener coordenadas h menos p, k. Entonces ahora debemos encontrar p para encontrar la ubicación del foco. Entonces, recuerden, para encontrar p simplemente seguimos igualando esta ecuación. En este momento vamos a igualar esta parte de aquí con esta. Entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente, que menos 4 p, que es esta de acá, va a ser igual a menos 4. Y entonces despejando p nos va a quedar que p va a ser igual a menos 4 sobre menos 4. Es decir, p va a ser igual a 1. Y aquí encontramos entonces el valor de p. Como ya sabemos ese valor de p, ya podemos encontrar el foco. El foco simplemente tiene coordenadas h, que es 2, menos p, que es 1, 3, que es k. Es decir, el foco tiene coordenadas 1,3. Aquí encontramos el foco. Ahora, observen lo siguiente. ¿Cuál será el eje de la parábola? Observen, el eje de la parábola es el que pasa por el vértice y el foco. Es decir, esta línea que pasa aquí. Pero esa línea que pasa ahí es simplemente la recta y igual a 3. Entonces ya sabemos, esta y igual a 3 va a ser igual al eje de la parábola. Ahora, nos falta la directriz y el lado recto. Primero encontremos la directriz. Recuerden que la directriz está a una misma distancia que el vértice del foco, pero hacia el otro lado. Es decir, la directriz va a pasar por aquí y va a tener una distancia
P del vértice. Entonces, ¿qué va a tener? Si este es 2, este de aquí sería X igual a la componente en X del vértice, que sería 2, más P, es decir, 2 más 1. Es decir, que nos quedaría aquí que X igual a 3 es la directriz. Ahora vamos a poner todos estos elementos que encontramos en una hoja nueva. Y allí vamos entonces a encontrar lo último que nos falta, que es el lado recto. Y entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. Tenemos el vértice 2,3, el foco 1,3, y igual a 3 es el eje de la parábola y x igual a 3 es la directriz. Entonces ahora vamos a hallar el lado recto. Ahora recordemos que es el lado recto. Nosotros tenemos aquí nuestra parábola. Aquí está el 2,3, que es el vértice. Por aquí está el foco en el 1,3. Y entonces la parábola abre así. Recuerden, el lado recto es lo siguiente. Aquí tenemos el eje de la parábola y aquí este segmento que es perpendicular al eje de la parábola y que pasa por el foco. Ese segmento es el que llamamos el lado recto. Entonces observen, nosotros debemos encontrar estos dos puntos para saber qué distancia hay entre ellos dos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar el valor de X en el punto del foco y ahí nos va a dar estos dos puntos que hay en la parábola. Y entonces después mediremos cuál es la distancia entre ellos. Entonces simplemente vamos a reemplazar el valor de X en la parábola que tenemos. Recuerden, es el valor de X que tiene el foco. Es decir, vamos a hacer X igual a 1. Entonces cuando hagamos X igual a 1, reemplazando en la parábola nos va a quedar que Y menos 3 al cuadrado va a ser igual a menos 4 por 1 menos 2. Y nos va a quedar entonces que Y menos 3 al cuadrado va a ser igual a menos 4 y 1 menos 2 nos da menos 1. Es decir, aquí nos va a dar Y menos 3 al cuadrado, que va a ser igual a 4. Sacando raíz a ambos lados nos queda que Y menos 3 es igual a más o menos la raíz de 4. Pero la raíz de 4 es 2, o sea que aquí nos queda más o menos 2. Y entonces nos va a quedar lo siguiente. Vamos a hacerlo por aquí. Que Y va a ser igual a más o menos 2. Y este 3 que está restando lo pasamos a sumar, o sea, más 3. Entonces tenemos dos opciones. Que Y sea igual a 2 más 3. O que Y sea igual a menos 2 más 3. Es decir, Y es igual a 5 o Y es igual a 1. Entonces ahí tenemos los dos puntos. Los dos puntos que forman el lado recto son los puntos 1,1 y 1,5. Ahora, ¿cuál es la distancia entre esos dos puntos? Pues si vemos aquí en el dibujo, si aquí va hasta el 5, este es el 1,5 y este es el 1,1, observen que simplemente cuánta distancia hay sería la resta entre las coordenadas de Y, que es justamente 5 menos 1 y es 4. Entonces lo que vamos a tener es que el lado recto va a ser igual a 4. Y ese sería el último dato que necesitamos. Ahí quedaron encontradas todas las partes de la parábola.